En la danza es muy difícil hacerlo bien. Lo difícil no es bailar, sino lo que sucede cuando se baila, lo que se hace actualmente o lo que puede hacerse en este sector. Eso es lo que me parece muy difícil. Yo no he descubierto lo que está bien, ni tampoco lo he visto en ninguna parte. El teatro distinto de Pina Bausch. Ternura, podríamos preguntarnos ante este mensaje de Arjen expresado en el lenguaje de los cuerpos. Mientras la música sugiere un amoroso acercamiento, los gestos de la mujer nos revelan el deseo de someter al hombre a sus requerimientos. La obra de Pina Bausch puede describirse como el intento de expresar mediante movimientos lo que ya no puede decirse con palabras. Esta escena de Patio de Contacto, una obra de su primera época, nos muestra una pervertida forma de acercamiento. Al ritmo frenético del rock and roll, los hombres se aproximan con gestos inequívocos a las mujeres hasta acorralarlas. Las tiernas caricias se transforman en palpable violencia. Lo que Pina Bausch está haciendo desde mediados de los años 70 ha recibido diversas etiquetas: teatro-danza, teatro en movimiento, teatro total. En sus obras, el escenario no suele ser la meca de la danza, sino el patio de contacto, el gran teatro de una comunicación anhelada o fracasada. Pina Bausch dijo en cierta ocasión que lo que a ella le interesaba era lo que movía a la gente y no cómo se movía. Empezó a aprender ambas cosas en 1955, a los 15 años, en el estudio Folkwang de Essen, bajo la dirección de Kurt Jooss. Siendo todavía un joven discípulo de Rudolf von Laban, Jooss vivió los albores de la danza moderna, que sería bautizada más tarde con el nombre de danza expresiva alemana. Después de haberse visto obligado a emigrar durante el Tercer Reich, Jooss regresó en 1949 a la escuela Folkwang, de la que había sido cofundador 22 años antes. En Essen, y pese a la oposición de los círculos culturales más conservadores, volvió a ser el apóstol de la danza moderna, entendida como manifestación teatral con plena autonomía. La Mesa Verde, un drama de intenciones críticas puesto en escena en 1932, anticipa con dotes visionarias los horrores de la Segunda Guerra Mundial y constituye un brillante ejemplo de las ambiciones artísticas de Jooss. Escenas de su reestreno en 1971. El teatro danza de Kurt Jooss tuvo gran influencia sobre Pina Bausch. Una beca para estudiar en los Estados Unidos le permitió conocer a los 19 años a los corifeos de la modern dance, entre ellos a José Limón. Aquí vemos la histórica coreografía Rooms de 1955 a cargo de la Limón Company norteamericana. La modern dance había surgido del fecundo encuentro entre los representantes emigrados de la danza expresiva alemana y los nuevos bailarines norteamericanos, diversificándose luego desde el punto de vista técnico, sobre todo primero en América y más tarde en Europa. Pina Bausch logró su primer gran éxito en 1975 con la consagración de la primavera, según la música para ballet de Igor Stravinsky. Fue un trabajo exclusivamente coreográfico, excepcional, por tanto, en la obra de Pina Bausch, pero confirmó también su rechazo de l'art pour l'art en la línea de Kurt Jooss. En 1973, cuando dirigía el ballet del Teatro de Wuppertal,
Pina Bausch ya había manifestado que quería bailar no por esa hermosa apariencia de la danza, sino para adentrarse en los misterios del ser. Era la danza entendida como exploración de la condición humana y al mismo tiempo la búsqueda de una forma moderna y adecuada en su representación escénica. En la versión de Pina Bausch, la consagración de la primavera es mucho más que una simple ceremonia pagana. La coreógrafa alemana concentra los hechos en la cruel y más concreta esencia del rito, la designación de la víctima obligada al sacrificio en representación de los demás. La claridad de la composición y la expresividad coreográfica, potenciada hasta lograr una tensión insostenible, con la marcial sonoridad de Stravinsky al fondo, convierten la consagración de la primavera de Pina Bausch en un clásico de la danza moderna. El drama se explica y desarrolla sin palabras, soportando exclusivamente por la expresividad corporal hasta el agotamiento físico de los bailarines, cuyos movimientos se ven dificultados además por la gruesa capa de turba que cubre el escenario. A la coreógrafa alemana, aplaudida actualmente casi sin reservas, no le resultó fácil conseguir la aceptación del público, de la crítica y de los responsables de la política cultural. Un crítico que ha venido siguiendo desde un principio el trabajo de Pina Bausch y que la considera la gran reformadora internacional del teatro danza, enjuicia la consagración en el marco de su obra. Para Pina Bausch, la labor realizada en la consagración fue probablemente el punto final de una evolución. En Wuppertal coreografió otras 3 grandes piezas en la tradición de la Modern Dance clásica, las 2 óperas Orfeo e Ifigenia de Gluck y la consagración, por supuesto. La consagración fue probablemente lo que aún le quedaba por decir en esta forma, una pieza jamás coreografiada con semejante calidad. Yo creo, sin embargo, que las auténticas novedades se encuentran en otras producciones de aquella época, en la pequeña revista Acabaré contigo, en la velada Brechtweil y en Barba Azul. Barba Azul, según la ópera de Bela Bartók. Con esta coreografía, Pina Bausch abandona definitivamente el clásico ballet argumental. Bajo la luz crepuscular vemos figuras encubiertas que caminan entre las hojas secas, un escenario para Barba Azul, el duque que asesina a sus mujeres. En Barba Azul, Pina Bausch reduce también la cruel historia a su más pura esencia, la imposibilidad de la comunicación. El gran tema de la coreógrafa se pone de manifiesto en la lucha entre los sexos. El acercamiento encuentra solamente una respuesta, la violencia. Podemos observar asimismo otra interesante característica de la coreografía de Pina Bausch, la repetición. La interminable repetición de algunos movimientos nos abre nuevas dimensiones en cuanto a su contenido. En 1984, con el ballet En la montaña se oyó un grito, Pina Bausch escenifica aún más radicalmente la lucha entre los sexos, manifestada a través del lenguaje corporal.
Sus obras van convirtiéndose en collages escénicos, en un teatro de los fragmentos, la yuxtaposición y sucesión de pequeños dramas y grandes escenas, de historias personales y ritos colectivos, de momentos dinámicos y puntos de reposo, permiten compararlas con los montajes cinematográficos. El ballet clásico de punta requiere sin duda alguna un gran esfuerzo físico por parte de los bailarines. Pina Bausch en sus coreografías no exige menos, pero además descubre el deterioro de los cuerpos, como el de una mujer utilizado como instrumento convertido en arma. Nunca se ha expresado de forma tan brutal la explotación del cuerpo humano. Las actitudes y el comportamiento de los cuerpos nos revelan otros contenidos. Pina Bausch muestra repetidamente sus condicionamientos sociales y repite con insistencia determinados movimientos hasta llamar nuestra atención sobre sus notas discordantes. En Claveles, de 1982, las imperturbables palmas del grupo acompañan un desafío. El lenguaje corporal del grupo, reducido a sus avances y al rítmico y monótono palmoteo, nos recuerda indudablemente la crueldad e indiferencia de la colectividad frente al individuo, igual que la desesperada danza de la muerte de una víctima entre todos aquellos que lograron una vez más salir con vida. El esfuerzo corporal que Pina Bausch exige a los bailarines en la consagración es realmente considerable, y la consagración sigue siendo una de las piezas obligatorias para quienes pretenden engrosar las filas del Teatro Danza de Wuppertal. En la consagración de Pina Bausch, la forma y el contenido de los esfuerzos físicos y psíquicos a los que es sometida la víctima son idénticos. En esta grabación para la televisión, la bailarina sufrió un desmayo al finalizar un solo. ¿En qué circunstancias resulta lícito aún hablar de danza? El tango sedente que incorpora Pina Bausch en bandoneón en 1980 ¿puede considerarse danza? Las parejas alineadas y sentadas con las piernas cruzadas, como si ocuparan el palo de un gallinero, ¿van a intervenir también en la obra? En las coreografías de Pina Bausch, los bailarines ya bailan mucho antes de que el espectador sea consciente de ello. Todo puede bailar en tales casos. Los dedos, las manos, los brazos, los ojos, las orejas. Los actores de Pina Bausch tienen que saber hacer de todo. Han de dominar la pantomima, la danza, la dicción, el canto. Diversos planos se mezclan y entrecruzan. Abróchense los cinturones, por favor, aconseja familiarmente el altoparlante, con el mismo rito que acompaña a los pasajeros de un avión. Esta escena de vals presenta simultáneamente la música convencional con esquemas de movimientos absolutamente anticonvencionales, adentrándonos en el teatro del absurdo. Oder die Pfeife. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. La repulsión sentida ante la falsedad de ese lenguaje artificial que es la danza ha hecho que la coreógrafa fuera renunciando a transmitir mediante ella sus mensajes.
Las actitudes y posiciones clásicas, como en este solo de vals, se nos presentan en todo caso en forma de citas rebosantes de ironía. Su teatro, extremadamente subjetivo y anecdótico, tiene la calidad de sus intérpretes, de quienes le aportan toda su personalidad, sus ideas, experiencias, nostalgias y debilidades. Aquí vemos a Josephine N. Endicott. Tras la violenta exhibición personal se esconde el desesperado y muy humano anhelo de ser amado. ¿Encuentra Pina Bausch bailarines dispuestos a renunciar en la práctica a sus más clásicas habilidades? ¿A representar en cambio su privacidad sobre el escenario? Es eher das Problem, dass einer, der schon eine Erfahrung hinter sich hat, El problema es más bien que a los que ya tienen su experiencia como bailarines, este tipo de trabajo les parece quizás más importante, mientras que a quienes están empezando les gustaría naturalmente hacer muchas cosas y también, claro está, todo aquello que han aprendido durante sus estudios o en otras partes, desplazamientos, piruetas, saltos, etc. Yo, en cambio, tengo piezas en las que no se utilizan ni muestran en la forma tradicional. Es posible que los bailarines jóvenes necesiten primero algo así, antes de pasar a otras cosas que consideren importantes. Desde 1973, Pina Bausch y su conjunto trabajan en la ciudad de Wuppertal. La coreógrafa y directora artística ha rendido una especie de homenaje cinematográfico al Teatro Danza de Wuppertal y a su labor. En la película El lamento de la emperatriz aparece la ciudad que alberga la compañía y el lugar donde se realizaron durante muchos años sus ensayos, el Lichtburg, un antiguo cine. El filme emitido por la televisión alemana presenta una interesante selección de la treintena de producciones de este conjunto internacional en el que siguen figurando algunos de los bailarines que ayudaron a crearlo. My father's dog tags that he wore in the Pacific and the Middle East. Meine Mutter hat mir diese 3 Schlüssel gegeben, wenn ich von zu Hause weggegangen bin. And this is a wallet my mother's boyfriend gave her before he went to war, and her name's engraved here on it. Entre tanto, los espectadores más fieles al Teatro Danza de Wuppertal conocen casi personalmente a los bailarines que trabajan en él desde hace muchos años, puesto que suelen presentarse con detalles extraídos de sus biografías. Jetzt gehört mir. Alle Werkzeuge von meinem Vater und alle Schlüssel. En esta escena de Vals, cada uno de ellos muestra a su manera un objeto heredado de sus padres o de sus abuelos. Da war Schneider. Mein Vater hat es gehabt. No es fácil distinguir entre la comicidad intencionada y la que surge espontáneamente. Al final, siempre hay un gag. Este es el reloj de bolsillo de mi padre con una llave para darle cuerda, pero no la tengo. Aunque nosotros hayamos intentado interpretar el contenido de algunas escenas, Pina Bausch se niega en redondo a brindar mensajes inequívocos. Cuando los hombres, como en este caso, tratan repetidamente a las mujeres como si fueran muñecas, hay muchas formas de seguir el desarrollo de la acción. Siempre puede verse al revés, dice textualmente Pina Bausch. La coreógrafa alemana explica que sus obras siempre intentan comunicar algún mensaje, por supuesto, pero que las palabras solo permiten vislumbrarlo. Es un mensaje que nos resulta afín, por encima de todas las fronteras, y que está relacionado de algún modo con la sensualidad, con las ganas de hacer algo que nos tienta. Señala asimismo que lo hermoso de este oficio es que en el escenario pueden hacerse muchas cosas que difícilmente resultarían factibles en la vida cotidiana, y que al hacerlas se regresa de pronto a viejas historias, se llega a ciertos pasados que ya no tienen nada que ver con el nuestro, con los recuerdos de la niñez.
Para alcanzar este tipo de experiencias, Pina Bausch y su conjunto no elaboran las nuevas obras desde su lógico principio, sino de dentro hacia afuera, tal como ella dice. Es como si alguien se ocupara de un determinado tema, como si buscara o elaborara primero muchas de sus partes y partículas. A causa de ello y de otras cosas también que suceden entonces, vuelven a abrirse otras posibilidades, surgen nuevas preguntas, de manera que, para empezar, ya se dispone de cierta colección de materiales. Y todo esto está relacionado muy en general con un determinado tema que tiene, por tanto, muchas ramas. Luego uno empieza a trabajar con este material, con estas piececitas, armándolas, tratando de crear algo pequeño que está relacionado a su vez con otras cosas. Una segunda cita extraída de la película El lamento de la emperatriz. En Vals hay una escena en la que una bailarina de largo y vistoso traje hace la rueda. Esta secuencia, de gran valor estético, cita el movimiento que fluye siempre igual, sin principio ni fin, y que aparece también con insistencia en las demás obras de la coreógrafa. En contra de lo que pudiera suponerse, Pina Bausch muestra también sus dotes de coreógrafa en aquellos pasajes con pocos movimientos, teniendo siempre en cuenta, como señalaba Jean Sebron, profesor del estudio Folkman, los factores compositivos de la danza, la energía, la forma, el espacio y el ritmo. Pienso que desde el punto de vista coreográfico, en El lamento de la emperatriz, no sucede nada sustancialmente nuevo. Es tan solo la transposición del estilo de la Bausch a otro medio. Puede afirmarse de todos modos que en sus últimas obras la Bausch parecía haberse amansado y que en El lamento de la emperatriz vuelve a aparecer su antigua dureza, su vieja crueldad, por así decirlo. No sé si debería continuar trabajando sin reservas en este medio. No es seguramente ningún Godard y tal vez tampoco sea ningún Fellini. Y yo creo que su verdadero oficio sigue siendo la danza. Parecía haberse amansado, señalaba el crítico, pero Pina Bausch, por su parte, afirma igualmente que siempre puede verse al revés. En estas turbulentas escenas ridiculiza el secular dictado de la música para los exegetas del ballet académico. Apenas vuelve a sonar, los bailarines corren a ocupar las posiciones previstas para el número siguiente, que resulta a su vez una parodia de los elementos tradicionales de la coreografía. Parar el provocativo teatro de Pina Bausch? ¿Qué va a ser de ese rechazo cuando esté sólidamente establecido? En su última obra, Palermo, Palermo, retransmitida fragmentariamente por la televisión alemana, su teatro distinto se nos presenta con una seriedad digna de una primera actuación.
El fragmento citado nos mueve a establecer una atrevida tesis. Pina Bausch volverá a la danza, a sus elementos más genuinos. A las claves cifradas en el obstáculo, la parálisis, la soledad y la pérdida, le seguirán otras actuaciones que revelen el dinámico, positivo y universal lenguaje de la danza y de la música. Estoy empezando, dijo Pina Bausch, poco después de haber cumplido los 50.